¿Cuánto dura realmente la batería de un coche eléctrico? La respuesta es más optimista de lo que muchos creen. La mayoría de fabricantes considera que una batería llega al final de su vida útil cuando su capacidad cae por debajo del 70% de la original. Sin embargo, en la práctica, las baterías modernas suelen superar ampliamente este umbral. Muchos vehículos eléctricos siguen funcionando con total normalidad después de 300.000 kilómetros recorridos, conservando entre el 85 y el 90% de su capacidad inicial. En otras palabras, en la mayoría de casos, la batería sobrevive al coche y, lejos de desecharse, puede tener una segunda vida como sistema de almacenamiento energético en el hogar, por ejemplo, en combinación con paneles solares. Ahora bien, ¿qué factores determinan cuánto se degrada una batería? Lo primero es el tipo de batería. Las químicas LFP, como las que usan muchos modelos actuales de Tesla o BYD, ofrecen una durabilidad excepcional y mejor tolerancia al calor, aunque con algo menos de densidad energética. Las NCM, más comunes en modelos premium, permiten más autonomía, pero requieren un mayor control térmico para mantener su vida útil. El calor, precisamente, es uno de los grandes enemigos. Las altas temperaturas aceleran la degradación. Por eso los coches con gestión térmica activa, especialmente con refrigeración líquida, tienden a conservar mejor sus baterías. Otro punto clave es cómo y cuánto se carga. La carga rápida frecuente, sobre todo en climas cálidos, puede acelerar el desgaste si no está bien gestionada. Lo ideal es mantener las cargas en un rango saludable, evitar llevar la batería al 100% o dejarla caer al 0% habitualmente. También influye la cantidad de ciclos de carga y descarga. Cuantos más ciclos completos se hacen, mayor es el desgaste. Pero con baterías de gran capacidad y buena gestión, este efecto puede ser muy lento. ¿Y qué dicen los datos reales? Un análisis reciente de más de 6.000 vehículos eléctricos reveló una degradación promedio del 2% anual. Esto significa que tras 5 años y unos 75.000 kilómetros, una batería todavía retendría alrededor del 88 a 90% de su capacidad original. Con menos de 20.000 kilómetros, las pérdidas son mínimas, en torno al 1 o 2%. Incluso tras 80.000 kilómetros, la mayoría de vehículos apenas ha perdido un 5% de capacidad. En otras palabras, la degradación es lenta, predecible y controlable. Eso sí, la pérdida de capacidad no es lineal. Lo habitual es ver una caída leve al principio, durante los primeros ciclos, seguida de una fase larga y estable. Solo al final de la vida útil se espera una degradación más rápida, pero la mayoría de coches aún no ha llegado a ese punto en condiciones reales de uso. En resumen, con la tecnología actual y un uso responsable, la batería de un coche eléctrico moderno puede superar los 300.000 o incluso 500.000 kilómetros sin caer por debajo del 70% de capacidad. Lejos de ser una debilidad, hoy en día la batería es uno de los componentes más resistentes y fiables de los vehículos eléctricos. A menudo se cree que cuanto más se usa un coche eléctrico, más rápido se degrada su batería, pero la realidad es más compleja y sorprendente. Los primeros miles de kilómetros pueden mostrar una ligera pérdida de capacidad, pero luego la degradación se estabiliza. En promedio, las baterías modernas pierden solo entre un 2 y un 3% de capacidad al año, y ese ritmo se mantiene durante muchos años sin señales de envejecimiento acelerado. Lo importante aquí no es tanto la cantidad de kilómetros, sino cómo se usa el coche y bajo qué condiciones opera la batería. Estudios telemétricos han demostrado que un uso intensivo no necesariamente implica un mayor desgaste. Siempre que la batería esté bien gestionada térmicamente y no se abuse de cargas extremas. En otras palabras, la batería se desgasta más por el trato que recibe que por los kilómetros que recorre. Y esto es un punto clave que hay que entender con claridad. Ahora, pasemos a un tema aún más interesante: las diferencias entre los dos tipos de batería más comunes en los coches eléctricos actuales, las baterías LFP y las NCM. Las baterías LFP, litio ferrofosfato, se caracterizan por ser extremadamente estables y seguras. Tienen muy bajo riesgo de sobrecalentamiento o incendio.
y pueden durar más ciclos de carga y descarga que otras tecnologías, incluso más de 3000 ciclos completos. Además, no usan cobalto, lo que las hace más económicas y sostenibles. Otra ventaja es que toleran muy bien las cargas completas. Muchos coches con baterías LFP, como algunos Tesla Model 3 y Model Y, fabricados en China, recomiendan cargar al 100% todos los días sin problema. Sin embargo, su densidad energética es menor, lo que se traduce en menos autonomía por kilo de batería, y su rendimiento en climas muy fríos es inferior. Por otro lado, tenemos las baterías NCM, que utilizan níquel, cobalto y manganeso. Estas ofrecen más autonomía gracias a su mayor densidad de energía y una entrega de potencia más alta, lo que las hace ideales para coches de largo alcance o alto rendimiento. Pero su durabilidad en ciclos suele ser menor, alrededor de 1000 ciclos antes de caer al 80%, aunque esto varía mucho según el modelo y la gestión térmica. Son también más sensibles al calor y al estado de carga. Dejar una batería NCM constantemente al 100% o descargarla por completo de forma frecuente acelera su degradación. Por eso, los fabricantes recomiendan cargar solo hasta el 80 o 90% diario y evitar bajarla del 10% salvo en casos puntuales. Además, las NCM son más costosas por los materiales que emplean y presentan mayor riesgo de fuga térmica si se dañan o se exponen a temperaturas extremas. Ahora bien, si se gestionan correctamente, también pueden durar muchos años. Algunos estudios reportan que, tras 8 o 10 años de uso, siguen reteniendo entre el 80 y el 90% de su capacidad, con más de 160.000 kilómetros recorridos. Una ventaja clara de las NCM es su mejor desempeño en invierno. A diferencia de las LFP, su rendimiento en temperaturas bajo cero se mantiene más estable, lo que las hace ideales para climas fríos, aunque toleran peor el calor extremo. En resumen, las LFP ofrecen más seguridad, menor coste y mayor longevidad, aunque con algo menos de autonomía. Las NCM proporcionan más alcance y potencia, pero requieren más cuidado térmico y cuestan más. Por eso, elegir entre una batería LFP o NCM no depende solo del modelo de coche, sino de tus necesidades. Si priorizas la durabilidad y la estabilidad, LFP puede ser tu opción. Si lo tuyo es el rendimiento y la autonomía, quizás prefieras una NCM, y en muchos vehículos incluso puedes elegir entre ambas. Volvamos al punto central. Las baterías de tipo LFP han demostrado, con datos reales, una resistencia excepcional en condiciones de uso cotidiano. Por ejemplo, un Tesla Model 3 equipado con batería LFP logró recorrer más de 177.000 kilómetros manteniendo una degradación mínima, a pesar de cargarse frecuentemente al 100% y utilizar con regularidad la carga rápida. Otro caso documentado es el de un Tesla Model y con batería LFP, que tras 72.000 kilómetros solo había perdido un 2% de capacidad. Por su parte, los coches con baterías NCM, como los Tesla Model S, Model X y otros modelos de gama alta, también han superado las expectativas iniciales. En condiciones adecuadas, con buena refrigeración y un uso equilibrado, estos vehículos suelen conservar entre el 85 y el 90% de capacidad, incluso tras 200.000 a 300.000 kilómetros. Esto nos lleva a una conclusión importante. Aunque las baterías LFP destacan en durabilidad, ambos tipos pueden superar los cientos de miles de kilómetros sin alcanzar aún su límite útil, siempre que operen en las condiciones correctas. Ahora pasemos a uno de los aspectos más decisivos. ¿Qué factores afectan directamente la degradación de una batería? En primer lugar, el tipo de carga que se utiliza con mayor frecuencia.
Las recargas en corriente alterna, como las que se realizan en casa o en estaciones públicas de carga lenta, son más suaves para las celdas. Por el contrario, la carga rápida en corriente continua, como la que se utiliza en supercargadores o puntos de alta potencia, somete a la batería a altos niveles de tensión térmica, lo que acelera su desgaste interno. Por eso los expertos y fabricantes recomiendan usar la carga rápida solo cuando sea necesario, como en viajes largos, y priorizar la carga lenta o semirápida para el día a día. Estudios a gran escala confirman que los vehículos que se cargan habitualmente con corriente alterna degradan sus baterías a un ritmo más lento que aquellos que dependen principalmente de la carga rápida. Y si te preguntas si hay diferencia entre cargar a 120-40 o Vodiadique 40 voles, la respuesta es muy poca. Ambas son formas de carga lenta y no afectan significativamente la vida útil de la batería. Lo más importante es evitar la exposición continua a cargas ultra rápidas que generan un mayor estrés térmico y electroquímico. Dicho esto, también es cierto que no es catastrófico usar carga rápida frecuentemente, especialmente si el vehículo tiene un sistema de refrigeración eficiente, pero sí es mejor reservarla para ocasiones puntuales. Pasemos ahora a un componente crítico en todo esto: la gestión térmica y la refrigeración de la batería. Las celdas de ion litio funcionan mejor en un rango de temperatura óptimo, normalmente entre 20 y 30 grados Celsius para las químicas NCM y algo más elevado en el caso de las LFP. Si la batería se mantiene constantemente fuera de este rango, ya sea por calor extremo o frío intenso, su degradación se acelera considerablemente. Por eso, los sistemas de refrigeración son clave, ya sea mediante ventilación forzada, refrigeración líquida o resistencias calefactoras. Mantener una temperatura estable prolonga la vida útil de las celdas. Un ejemplo claro lo tenemos al comparar un Nissan Leaf de primera generación con refrigeración pasiva por aire y un Tesla Model S del mismo año con sistema de refrigeración líquida. En condiciones similares, el Leaf presentó una degradación anual del 4%, mientras que el Tesla no superó el 2%. Esa diferencia se atribuye directamente al sistema de control térmico más avanzado. De hecho, muchos de los fallos de degradación temprana en modelos eléctricos antiguos, sobre todo en climas cálidos, se debieron a la falta de refrigeración activa, lo que provocaba que las baterías alcanzaran temperaturas elevadísimas durante el verano, acelerando su desgaste. Afortunadamente, hoy en día la mayoría de vehículos eléctricos incluyen sistemas de control térmico eficientes que permiten mantener la batería en un estado óptimo, tanto en climas fríos como calurosos. Además, el conductor también puede ayudar, por ejemplo, evitando cargar la batería justo después de un trayecto exigente cuando aún está caliente, o permitiendo que el sistema climatice la batería antes de iniciar una carga rápida. Este tipo de preacondicionamiento reduce significativamente el impacto térmico en las celdas. En resumen, para maximizar la durabilidad de la batería de un coche eléctrico, lo ideal es priorizar la carga lenta o semirápida siempre que sea posible, usar la carga rápida solo cuando sea necesario, mantener la batería en su rango térmico ideal, elegir vehículos con una buena gestión térmica activa y tener en cuenta el tipo de batería que mejor se adapte a tus necesidades. Con estos cuidados, las baterías modernas pueden durar mucho más de lo que se pensaba hace solo unos años. No es lo mismo cargar tu coche eléctrico de forma puntual en un cargador ultra rápido, como durante un viaje largo, que recurrir todos los días a estaciones de carga rápida en corriente continua. Cada sesión de carga de alta potencia impone un cierto nivel de esfuerzo sobre la batería, mayor o menor dependiendo del sistema de refrigeración y del diseño del vehículo. Pero lo que realmente impacta es el efecto acumulado de utilizar este tipo de carga con frecuencia. Un estudio realizado en climas cálidos analizó vehículos según su uso de carga en corriente continua. Se clasificaron en 3 grupos: aquellos que nunca la usaban, quienes la empleaban ocasionalmente, 1 a 3 veces al mes, y los que la utilizaban con regularidad, más de 3 veces al mes.
¿Qué encontraron? Una tendencia clara. Los autos que nunca usaron carga rápida conservaron mejor su capacidad con el tiempo, mientras que aquellos que sí la empleaban frecuentemente mostraron una pérdida más acelerada. Esto tiene implicancias prácticas. Si recargas tu coche todos los días en un supercargador, es más probable que veas una degradación prematura, especialmente si la batería no logra enfriarse de forma adecuada entre cargas. Pero también hay que matizar. Gran parte de esa degradación asociada a la carga rápida no proviene solo de la potencia, sino también del hecho de que esos vehículos recorren muchos más kilómetros, lo que genera más ciclos de carga y descarga. Datos reales de flotas indican que los vehículos que utilizan carga rápida a diario para trayectos largos no siempre presentan una degradación mayor por ciclo que los que se cargan principalmente con corriente alterna. Aún así, si todas las demás condiciones son iguales, la carga lenta siempre será más benigna para la salud de la batería. La mejor práctica entonces es sencilla: minimizar el uso de carga rápida cuando sea posible. No hay problema en usar un supercargador de vez en cuando, pero si puedes cargar a diario en casa o en el trabajo con un punto de carga de 7 kW en corriente alterna, tu batería te lo agradecerá a largo plazo. Ahora hablemos de otro concepto fundamental: la profundidad de descarga. Esto se refiere al porcentaje de batería que consumes entre una carga y otra. Usar toda la batería, desde el 100% hasta casi 0%, de manera habitual acelera el deterioro más que los ciclos parciales, como cargar del 30% al 80% y volver a recargar. Cada batería tiene un número limitado de ciclos completos antes de empezar a degradarse notablemente. Pero si esos ciclos son menos profundos, es decir, si usas solo una parte del total de capacidad, el número de ciclos útiles se multiplica gracias a lo que se conoce como ciclos equivalentes. Por eso, una buena práctica es evitar los extremos, tanto dejar la batería al 0% como mantenerla constantemente al 100%. Los fabricantes recomiendan mantener el estado de carga habitual entre un 20 y un 80. Llenar la batería por completo o dejar que se agote totalmente debe reservarse solo para ocasiones puntuales, como un viaje largo. Mantener el coche al 100% todo el tiempo o agotarlo con frecuencia genera tensiones químicas internas que provocan reacciones no deseadas en el electrolito y aceleran el desgaste de las celdas. Estudios recientes muestran que a mayor profundidad de descarga, mayor es el daño acumulado. También es importante no dejar el coche estacionado durante varios días, ni completamente lleno ni completamente vacío. Si va a estar parado, lo ideal es que la batería quede con una carga intermedia, alrededor del 50%. Cabe destacar que la mayoría de los coches eléctricos modernos incluyen márgenes de protección por software. Aunque el marcador indique 0% o 100%, en realidad el sistema evita que la batería se vacíe o se cargue del todo. Estos márgenes, llamados buffers, protegen las celdas de daños extremos. Por ejemplo, cuando tu coche muestra que está cargado al 100%, puede que en realidad solo esté al 95% de su capacidad electroquímica. Lo mismo ocurre en el extremo inferior. Un 0% visible puede seguir guardando algo de energía en reserva para proteger la integridad del sistema. Aún así, incluso con estos márgenes de seguridad, usar solo rangos parciales entre el 20% y el 80% ayuda a alargar considerablemente la vida útil de la batería. Pruebas de laboratorio han demostrado que baterías operadas en ese rango han durado muchos más ciclos que aquellas forzadas constantemente entre el 0% y el 100%. En resumen, ciclos más superficiales equivalen a más vida útil. Y por último, hablemos del impacto del entorno. Las condiciones climáticas, especialmente la temperatura ambiente, también juegan un papel clave. El calor, particularmente, es uno de los peores enemigos de la batería. Las altas temperaturas aceleran las reacciones químicas internas, lo que lleva a la formación de capas inertes, pérdida de litio activo y otras degradaciones que afectan su rendimiento y capacidad.
Por eso, la ubicación geográfica donde se utiliza el coche también importa. En climas calurosos, como el sur de España o partes de América Latina, la batería sufre más si no cuenta con una buena gestión térmica. Con todo esto, queda claro, la forma en que cargas, usas y cuidas tu batería define su duración, tanto o más que los kilómetros que recorras. ¿Sabías que el clima tiene un impacto directo en la salud de la batería de tu coche eléctrico? No todos los entornos son iguales y el calor puede ser un enemigo silencioso. Estudios realizados con grandes volúmenes de datos han revelado que los vehículos eléctricos que circulan en zonas calurosas experimentan un desgaste de batería mucho más acelerado que aquellos usados en climas templados. ¿Qué se considera un entorno caluroso? Lugares donde se superan los 27 grados Celsius durante más de 5 días al año. En cambio, los climas templados apenas registran temperaturas extremas. La diferencia es clara. Tras solo 4 años, las baterías utilizadas en entornos cálidos mostraban una capacidad remanente menor que las que habían operado en climas frescos. Y si hablamos de España, es aún más relevante. Regiones como Andalucía, Murcia o el interior peninsular pueden alcanzar temperaturas que elevan significativamente el estrés térmico en los vehículos. Pero la buena noticia es que hay formas de proteger la batería. ¿Qué puedes hacer como conductor? Acciones simples como aprovechar la climatización de la batería antes de cargar en un día caluroso, buscar sombra al estacionar o evitar recargar justo después de conducir intensamente bajo el sol, marcan una gran diferencia. La gestión térmica activa de muchos modelos modernos, como la refrigeración líquida o los ventiladores internos, también ayuda a estabilizar la temperatura de las celdas. Sin embargo, cuando el termómetro supera los 30 grados de manera constante, el envejecimiento de la batería puede acelerarse, incluso con sistemas de enfriamiento activos. Y en el otro extremo, las bajas temperaturas, como las que se dan en algunas regiones de España durante el invierno, no degradan tanto la batería, pero sí afectan su rendimiento momentáneo. La batería se carga más lentamente, entrega menos potencia y puede requerir precalentamiento antes de conectar a un cargador rápido. Esto se conoce como litio-platín, una reacción interna no deseada que puede acortar la vida útil si no se gestiona bien. Por eso, los vehículos eléctricos modernos ya vienen equipados con sistemas de control inteligentes que preparan la batería antes de cargarla en frío extremo, minimizando ese riesgo. En conclusión, el clima ideal para una batería es templado. En regiones cálidas, conviene maximizar la refrigeración. En zonas frías, precalentar la batería antes de una carga rápida es la clave. Adaptar el uso a las condiciones del entorno puede marcar la diferencia entre una batería que dure 8 años y otra que supere los 15. Y si te preguntas cuánto duran realmente los coches eléctricos, la respuesta sigue evolucionando. Aunque llevamos menos tiempo con estos vehículos en circulación que con los de combustión, los datos que ya tenemos son más que prometedores. Las baterías están demostrando una vida útil mucho mayor a la prevista originalmente. De hecho, en muchos casos, superan la vida del propio vehículo. Cuando un coche eléctrico llega al final de su uso, cuando la batería ha perdido el 30% de su capacidad, esa batería no está muerta. Aún puede tener una segunda vida en sistemas estacionarios, como respaldo para energía solar en hogares. Y ojo, no todos los coches eléctricos son iguales. La durabilidad depende del tipo de celdas, del sistema de refrigeración, del software de gestión energética y del diseño del fabricante. Todo cuenta, desde los algoritmos del BMS, el sistema de gestión de batería, hasta cómo el coche regula la carga, la descarga y la temperatura. Lo importante es esto: los coches eléctricos no solo son más eficientes, también están demostrando ser más duraderos de lo que se pensaba. Y eso, en un mercado en plena transformación energética, es una gran noticia.